Hoy voy a hablar de una película que varios están hablando y que la pueden ver por Amazon Prime y se llama Saltburn. Vemos un poquito del adelanto y arrancamos. Lo que me llamó la atención, como vieron en las imágenes, es que había un elenco bastante interesante. Nos encontramos con Rosamund Pike, con Jacob Elordi y con Barry Keoghan, que son tres de los protagonistas de esta película, así que me interesó en principio verla por eso, y sumado a que estaba viendo que hablaban de ella en varios lados, o por lo menos la nombraban como algo interesante. Para resumir, la historia se centra sobre todo en el personaje de Barry, que es Oliver, y en el personaje de Jacob, que se llama Felix. Ellos dos están en la misma universidad, se encuentran en Oxford, con la diferencia es que Oliver es el niño pobre becado y Félix es el niño rico que no necesita preocuparse por ningún estudio porque de cualquier forma va a tener dinero. Oliver quiere llegar al círculo de Félix y ser amigo, y vemos un montón de escenas como que en algún punto como que lo idolatra o hasta que pareciera que está enamorado. De hecho, la película empieza como, si quieren, un monólogo en off de Oliver donde explica un poco esta situación, y de ahí en adelante nos va contando qué es lo que sucedió con ellos y su amistad. Pero en líneas generales, por lo que yo venía escuchando, y la planteaban como una buena película y como muy interesante, y no sé si algo novedosa por lo que llegué a leer, no estoy de acuerdo en casi nada de todo esto, por las siguientes razones. Ya del primer momento no es nada nuevo que veamos a una persona, que en este caso sería Oliver, que viene de un supuesto estrato social bajo, quiere ingresar al grupo de los ricos, y que obviamente el grupo de los ricos no lo quieran aceptar y que lo barden por cómo se viste. Pero no deja de ser eso, un chico que se quiere acercar a otro en principio, porque queda obnubilado por esta persona y quiere ser amigo. Oliver obviamente consigue entrar al círculo, es amigo de Félix y le empiezan a contar cosas personales, y ahí es donde realmente ingresa a la vida de Félix, porque Félix le cree toda la historia que está contando y le da lástima. Pero no lástima en el mal sentido, porque me parece que es sincero en que lo quiere ayudar. Entonces le propone ir a su casa, que cuando la vean no tiene nada de casa, es casi como un castillo, les diría, que justamente se llama Saltburn. Y ahí es donde van en el verano, le dice quédate el tiempo que quieras, y ahí conoce a la hermana de Félix, a los padres, sí, de él, que la madre, como decíamos, es Rosamund Pike. De acá en más es todo el verano de ellos dos, y cómo Oliver va entrando y metiéndose en la familia, cómo quiere ir manipulando a las diferentes personas. Básicamente, a medida que empieza avanzando la película, lo primero que se me vino a la mente es, esto es algo parecido a Mr. Ripley, que si no la vieron se las recontra recomiendo, porque me pareció nada más que eso, pero bajado bastante y mucho más básico, porque bueno, Mr. Ripley tenía un montón de otras actitudes y un montón de otras estrategias para llegar a donde quería, y en sí también no sabemos bien por qué el señor Ripley hacía estas cosas, pero sí la manera de querer meterse en un círculo, de querer ser el amigo del más rico, y además ese pseudo enamoramiento que siente por esa persona, pero no realmente hacia la persona, sino lo que representa y a lo que tiene. Acá va por la misma línea. Podemos llegar a encontrar algunas escenas un poco raras y que no suman. Solamente podríamos creer que está en la línea entre lo perverso y lo bizarro, depende cómo quieran tomarlo. Si las ven van a entender de qué estoy hablando. La realidad es que se va diluyendo a medida que pasa la película. Una vez que uno detecta que tiene ciertos tintes a esta película que les acabo de nombrar, puede llegar a perfilar cómo finaliza esta historia. Y aunque no hayan visto, creo que hay un montón de historias anteriores en las que nos fueron mostrando cómo un personaje se va metiendo en la familia, en otra familia, y quiere llegar a lo más alto de la forma que sea. Si bien en algún punto podríamos llegar a decir que nos sorprende algo de la historia,
Me parece que hay alguna que otra conveniencia de guión, sobre todo para terminar de cerrar la idea, porque para llegar al final hay un montón de cosas que quedan un poco ahí medio agarrado de los pelos, sobre todo con lo que sucede con el padre de esa familia, queda como medio ahí relegado y como, bueno, listo, pasó. Hay un salto temporal antes de llegar al final, que también no sabemos de cuánto es, porque no lo dicen. Y también tenemos esa conversación final que empezó desde el minuto uno en voz en off de Oliver contando la historia, donde nos termina de explicar todo lo que hizo durante la película. Y lo que me gustó también es una escena así final que le interpreta justamente Oliver, que baila desnudo completamente y la canción va muy acorde a todo lo que sucedió, eso me pareció bueno, pero la realidad es que es una película más. Sí me gustaron las actuaciones de ellos, pero prefiero que vean Mr. Ripley antes y luego esta, porque así van a descubrir lo que es una buena película con un trasfondo que a lo mejor no esperan y que además tiene misterio porque nunca sabemos por qué Mr. Ripley hace lo que hace. Acá, desde el primer momento les puedo asegurar que sabemos que es todo por ambición. Nos vemos.